Hola misteriosos y misteriosas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí vuestro misterioso principal, Mr. David, en un nuevo vídeo en el cual vamos a explicar pues una cosilla nueva más de este maravilloso idioma que es el inglés. Y bueno, ya hemos dejado atrás la parte más importante sobre la fonética del inglés, pasando por las vocales, consonantes, los diphthongs y triphthongs y finalmente cómo hacer oraciones enteras. Espero que no te hayas perdido ni un solo minuto de esos vídeos, ya que son súper útiles, sobre todo para mejorar tu pronunciación. Tienes ante ti a una persona que lleva más de 10 años dando clases de inglés, tiene experiencia tanto en centros privados como en públicos, como en academias, tanto en España como en el extranjero y preparado para certificados y oposiciones. Así que espero que prestes atención a todo lo que te digo, ya que sé de lo que hablo. Y bueno, en este vídeo nos vamos a centrar sobre todo en la formación de nuevas palabras. Esa formación de palabras tiene muchísimos mecanismos, igual que ocurriera en español. Entonces, el mecanismo que principalmente vamos a ver en estos próximos vídeos es el que se llama affixation, o la forma de añadir afijos a palabras, a las raíces de palabras, ¿no? Los prefijos y los sufijos, en ese sentido. Bueno, principalmente nos centramos en los sufijos, que son las palabras que crean otras palabras distintas. Vamos a empezar por dos grupos principales. Los grupos principales son inflectional suffixes and derivational affixes, ¿vale? Los inflectional affixes son aquellos que no crean un nuevo tipo de palabra, sino que se mantiene el mismo tipo de palabra, entre los cuales vamos a encontrar, por ejemplo, la S de tercera persona del singular en un presente simple, el añadir ed en un pasado simple cuando el verbo es regular, la ing para crear el gerundio, el genitivo sajón añadiendo ese apóstrofe o apóstrofo, como lo quieras llamar, s, la s en los plurales de los nombres y la er y la est para los diferentes grados del adjetivo, en este caso el comparativo y el superlativo. Entonces esos son inflectional suffixes, se añaden a las palabras pero no cambian su categoría, así que una s de tercera persona de singular a un verbo crea otro verbo que está en tercera persona de singular, pero no lo transforma en un adjetivo, no lo transforma en un nombre, no lo transforma en un adverbio, etc. Nos vamos a centrar ahora en las derivational suffixes, ¿ok? Los afijos o los sufijos en este caso, que son de derivación, para crear nuevos tipos de palabras. Vamos a tener que dividir este vídeo en varios grupos porque si no el vídeo se hace demasiado largo y muy pesado. Entonces vamos a ver desde qué grupo hasta qué grupo de palabras vamos a llegar añadiendo según qué sufijo, ¿de acuerdo? Para hacerlo muchísimo más sencillo. En este primer vídeo vamos a empezar con los nombres, ¿vale? The nouns, que ya vimos en el vídeo anterior, que son pues los nombres de las cosas, el cómo llamamos a las cosas, ¿no? Y que se decide por consenso en todos los idiomas. Y por eso podemos decir que window es ventana en inglés y fenêtre es en francés, pero porque se han puesto de acuerdo en llamarlo así, ¿de acuerdo? Todo seguramente por evolución del lenguaje, del latín, del griego, de invasiones que han tenido en distintas épocas de su historia y han dejado pues parte de su idioma, pues esos países o esos pueblos que han venido, ¿no? O que han visitado o han masacrado, dependiendo de cómo. Entonces todas esas evoluciones han derivado en estas palabras y entonces, bueno, pues estos son los nombres. No me enrollo más. Bueno, pues desde los nombres podemos llegar a otros nombres añadiendo estos sufijos. El sufijo hood cambia de un nombre a otro nombre, pero cambia significado, ¿vale? Por ejemplo, brother es hermano, brotherhood es hermandad, como un conjunto de hermanos, ¿no? Neighbor es vecino, neighborhood es como el vecindario, el conjunto de vecinos. Así que hood tiene ese añadido en su significado de conjunto de, parece ser. Por ejemplo, child, niño, childhood, la infancia, como el conjunto de todos los niños. Pero también, digamos, el conjunto de todos esos momentos que te hacen niño. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, my childhood was very happy. Mi infancia fue muy feliz. Y no me refiero a un grupo de niños conmigo, me refiero a la mía solamente, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente sufijo, el sufijo ism, ¿vale? Y siempre la pronunciación que añade es ism, ¿vale? Entonces, por ejemplo, social, socialism, o race, racism, ¿vale?
Entonces se añade ese sonido y viene a significar pues conjunto de ideas. Entonces socialismo, pues el conjunto de ideas sociales que promueve esta ideología. Racismo, el conjunto de todas las ideas que vienen a ser pues el no aceptar a otras razas por cómo son, porque sean de donde sean, por su condición, por color de su piel, etcétera, ¿no? En el caso del siguiente sufijo tenemos ist, puedes tener distintos significados. Unos pueden ser derivados de los anteriores, por ejemplo, de socialism puede venir socialist, ¿vale? La persona que sigue el socialism. De racism tenemos racist, ¿vale? Persona que es racista, que sigue el racismo, ¿no? Sigue esas ideologías. Pero también pueden derivar en otras cosas, como por ejemplo, de arte, art, viene artist. Es una forma de decir una persona que hace arte, es para decir una profesión. Por ejemplo, de tour, un tour, ¿vale? Pues tourist, la persona que hace tours, ¿no? La persona que hace, pues, ese tipo de excursiones, un turista, ¿no? Physiotherapist, por ejemplo, pues un fisioterapeuta, ¿no? Entonces, también puede servir para nombrar profesiones, ¿no? Como psychologist. Y por último, de las más comunes, tenemos de que pasa de nombre a nombre las palabras que añadimos ship, como por ejemplo, relationship o apprenticeship o dictatorship. Bien, así que espero que quede todo claro porque eso va de un nombre a otro nombre añadiendo otro detallito a su significado. ¿Y esto para qué me sirve, Mr. David? Pues sirve, por un lado, para que tú puedas enriquecer tu vocabulario de una forma productiva, creativa y también para poder identificar palabras cuando tú las lees y digas tú, ostras, esta palabra me recuerda a esta otra. Y es que precisamente pertenecen a la misma palabra porque a lo mejor comparten la misma raíz. Y te permite pues tener esa flexibilidad a la hora de no tener toda la duda cuando veas una palabra nueva, sino que ya tienes parte de la idea. Pero te invito a que cuando veas una palabra completamente nueva, aunque derive de otra que ya conozcas, que la busques en el diccionario, que la apuntes en tu cuaderno de vocabulario, etc. Bueno, pasamos al siguiente grupo de palabras. Vamos a ir desde el mismo origen, nombres, hasta adjetivos, ¿de acuerdo? Vamos a crear adjetivos a partir de unos nombres. ¿Qué podemos añadir a los nombres para crear esos adjetivos? Pues bueno, los 4 primeros que os voy a añadir son principalmente para crear nacionalidades, ¿de acuerdo? Las nacionalidades, al fin y al cabo, son un adjetivo que te describe para saber de dónde eres, ¿no? Por ejemplo, de Spain, español, ¿no? Pues viene Spanish, un español, una persona que es de ese país. De Britain o Great Britain viene British. O de Sweden viene Swedish. También hay otro que termina is, ¿vale? Que es ESE, pero se dice is. Entonces, por ejemplo, China, Chinese, Japan, Japanese, Vietnam, Vietnamese, ¿vale? En el caso de I sola, un poco raro, pero sobre todo en países del este, como por ejemplo Pakistán, Pakistaní o Yemen, Yemení, ¿vale? Hay algunos países que tienen la nacionalidad de esa manera. Y los últimos que terminan en ian o an, ¿vale? Porque son más o menos el mismo sufijo. Por ejemplo, American, Canadian, ¿vale? Entonces ahí tenéis 4 que son para nombrar nacionalidades. Después viene otro que es los que terminan en al, como por ejemplo the person, personal, the critic, critical, ¿vale? Pues el sonido es una schwa L, all, es una schwa muy débil, ¿vale? Entonces personal, no personal, sino personal, critical, ¿vale? Hay algunas veces que parece que digo más una O, pero viene a ser la schwa con la debilidad que tiene, si se transforma un poco en una O, en una A, tampoco es una cosa súper requete importante, ya que hay muchos acentos en inglés y puede ser que ciertos acentos tiendan más a hacer cierto sonido con la schwa y otro sonido con la schwa. Pero bueno, al fin y al cabo, lo que tienes que saber es que hay una schwa, ¿vale? Cuando tú añades all. El siguiente sería en, que puede ser o empezando o terminando. O sea, puede ser un prefijo o puede ser un sufijo, evidentemente, dependiendo de la palabra a la que nos estemos refiriendo. Por ejemplo, de la palabra gold, ¿vale? La palabra oro, pues viene golden, viene la palabra dorado, del color de oro, ¿vale? Golden. Después tenemos otro sufijo como por ejemplo ic, ¿vale? De base, pues basic, algo básico que parte de la base. De class, una clase, classic, algo clásico, ¿vale? Que tiene una clase.
Bueno, seguimos. Hay otros que terminan en ly y la pronunciación es li, básicamente. No tiene ninguna dificultad. Entonces, de friend, amigo, friendly, amigable, amistoso, simpático, podríamos interpretar. De love como nombre, porque love puede ser nombre y puede ser verbo, pero entendido como nombre, el amor, pues lovely, pues algo pues bonito, algo que te produce cariño, ¿vale? Something lovely. Y te creas ese adjetivo. Después, por último, uno muy famoso, ¿vale? Que es us. Y la pronunciación es us, prácticamente. Danger, dangerous. ¿Vale? De hecho, cuando tú lo ves transcrito, seguramente verás que es una schwaz, entonces dangerous, dangerous, no en vez de dangerous, como una U. Quizás depende del acento, puede ser que tú escuches más dangerous y dangerous. Pero bueno, yo me quedaría con la schwa. La schwa es tu mejor amiga. Así que dangerous, o por ejemplo, de luxury, lujo, luxurious, algo lujoso, ¿vale? Y por último, que terminen en Y, me recuerda mucho, por ejemplo, los tiempos atmosféricos. De wind, viento, windy, ventoso. De cloud, nube, cloudy, nuboso. De sun, sol, sunny, soleado. Aunque cumpla esa regla del consonante, vocal, consonante y doble esa última consonante. Por ejemplo, puede pasar que en algunas palabras, pues al añadir ese sufijo, tengamos que tener en cuenta esa regla que ya aprendimos cuando estuvimos estudiando el past simple o los tiempos continuos para añadir ed y la ing. Si te suena chino todo lo que te estoy hablando, vete esos vídeos que están en la línea 1. Por algo están en la línea 1, ¿vale? De acuerdo, seguimos. Hay un sufijo en concreto que tú puedes añadir para crear de un nombre directamente a un verbo, que por ejemplo es ify, ¿vale? Como por ejemplo clarify o beautify, ¿vale? Embellecer. Ya sabes que si algo termina en FY, lo más probable es que sea un verbo. Venga de donde venga, pero sabes que es un verbo. Y por último, una cosa muy rara, son palabras muy pocas que terminan en wise para crear un adverbio, ¿vale? Como por ejemplo clockwise, ¿ok? So you have to move clockwise. Tienes que moverte en el sentido de las agujas del reloj. Bien, pues esos son los principales sufijos que podemos añadir a ciertas palabras, en este caso a los nombres. Siempre partimos de nouns, de nombre, para crear otros nombres, adjetivos, verbos y adverbios respectivamente. Espero que te haya servido muchísimo este vídeo y para practicar todo esto, bueno, en internet tienes un montonazo de ejercicios donde puedes hacer esto. Hay una actividad en los exámenes de Cambridge que de hecho te piden que tú transformes una palabra que te dan en otra para que pueda encajar en el hueco que te dan en un texto, ¿vale? O sea, tienes un texto con una serie de huecos y justamente al lado, en paralelo, tienes una serie de palabras. Pues esas palabras son como las palabras iniciales que te dan para que tú las puedas modificar para que puedan encajar en ese hueco. En un futuro haré un vídeo en el cual explicaré paso por paso, parte por parte, todos los exámenes, principalmente de Cambridge, que es sin duda mi favorito, el que más recomiendo, de los más complicados y sin duda de los que mejor te hacen mejorar cuando te lo preparas. Y es el que personalmente hice yo. Así que esos exámenes que más recomiendo, paso a paso veremos las estrategias que ya no solamente es saber hacer word formation, sino identificar qué tipo de palabra necesitas en ese hueco, qué tipo de palabra te han dado y qué necesito yo para poder cambiarla a todo lo que yo quiera, para que pueda encajar en ese hueco como te acabo de decir. Finalmente, deciros que existen otros mecanismos para formar palabras, como puede ser conversion, en el cual usamos la misma palabra exactamente igual para usarla en dos categorías distintas, como por ejemplo face, como nombre es cara, pero to face como verbo significa encarar, ¿vale? Ser valiente, ¿no? Echarle cara a algo. El love es amor, pero to love también significa amar, el verbo amar. Entonces, eso sería conversion. Cambia totalmente la categoría, pero no hace falta cambiar nada físicamente a la palabra, por ejemplo. De todas formas, no te preocupes porque más adelante haré un vídeo en el cual haré pues todo el resto de los tipos de cambios que existen para crear nuevas palabras, para que tú puedas ver todo lo que ocurre y tengas pues más mecanismos para crear nuevas ideas, nuevo vocabulario y enriquezcas pues mucho más tu nivel de inglés. Así que lo único que me queda decirte es que si quieres practicar conmigo te dejo en los comentarios pues mi grupo de WhatsApp en el cual pues
Todos los días o casi todos los días pues voy ayudando a gente, que tengo gente de todos los países de Latinoamérica y de España sobre todo, y algunos que otros países, incluso de Grecia me han llegado a contactar. Un saludo a Grecia desde aquí ya que estamos. Y también deciros que no os perdáis ninguno de mis vídeos, suscríbete, dale a like, campanita y deja tu comentario con tus dudas, con tus sugerencias, con tus alabanzas y con tus críticas, siempre con mucha educación y respeto, y yo te intentaré responder lo antes posible. Nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta pronto!